Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto es que nos podamos reunir otra vez un miércoles más para poder estudiar y aprender de la palabra. Antes de comenzar, yo espero que usted tenga listo su Biblia y su cuaderno, como le he dicho en otras ocasiones. Es un estudio y necesitamos apuntar. Necesitamos, después de que usted recibe el estudio, es recomendable, hermano, de que usted vaya, lo vuelva a leer, lea todas las citas, aún aquí, más que todo aquellas citas que no hemos leído. Así que tome su tiempo. Antes de comenzar, yo quiero orar, darle gracias al Señor porque nos permite una vez más. Yo espero que usted tenga paz, salud y que tenga la certeza de que el Señor está con usted, así como está conmigo siempre. Los días pueden ser difíciles, pero con el Señor son más llevaderos. Él dará la respuesta, Él dará la provisión y Él traerá paz a nuestra vida. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, te pido por mis hermanos que están sintonizando, Señor, que nos estamos ahorita en este momento uniendo para recibir tu enseñanza. Bendice a cada uno de ellos. Señor, que seas tú como siempre el que habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que yo espero que ya tenga ahí cuaderno y mano. Vamos a continuar. Esta sería la segunda parte. Estamos viendo el bautismo en el agua. El miércoles pasado vimos que era el bautismo. Tocamos varias citas, pero lo principal que yo quiero que usted recuerde de la enseñanza pasada es que el bautismo en agua y la cena del Señor, que es el siguiente tema que vamos a estudiar, son las ordenanzas que el Señor dejó para su iglesia. Así que usted y yo somos parte de esa iglesia y por lo cual el bautizarse en agua es una ordenanza. Ahora, decíamos que aquel que tiene el Espíritu Santo va a desear bautizarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu es contrario a la carne y el Espíritu va a cumplir lo que el Señor mandó. Y el Señor mandó a bautizarse y de hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre. Y después con el apóstol Pablo nos enseña la cena del Señor, la institución de la cena del Señor. Entonces veíamos que el bautismo es una declaración pública, porque lo tiene que ver tanto lo visible como lo invisible, ¿verdad? Eso lo veíamos. Aquellas personas que nos pueden acompañar, el que nos bautiza, los hermanos, pero también las potestades. Y lo último que tocábamos era que en el bautismo sucedían varias cosas legales. Es decir, cuando hablamos de legal, estamos hablando de que hay una ley, ¿sí? Entonces, por medio de su palabra, se cumple que somos muertos juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Somos sepultados a su semejanza. Somos plantados con Él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué decíamos el miércoles pasado? Que al ser plantados, tiene que empezar esa disminución de nuestras pasiones, de nuestros deseos. No vamos a cambiar de la noche a la mañana, estamos claros en eso. Pero tiene que haber un debilitamiento. Y por último, decíamos que salíamos a nuestras vidas. Amén. Entonces, entremos de lleno en la enseñanza. Humanamente hay formas o maneras de querer limpiar nuestra conciencia. Y pues no hay ninguna forma que no sea por medio del Señor. ¿Por qué es esto? Bueno, en el antiguo pacto, o en el Antiguo Testamento, la señal evidente para ser el pueblo libre de Egipto era la circuncisión. Entonces, cuando salen de Egipto y ahora son libres, el Señor les dice que había que circuncidarse. Entonces, esa era la señal o el pacto. Y fíjese, esto solo se daba en los hombres. Pero ahora, en el nuevo pacto, ya no vale la circuncisión. Ya no vale para nada. Gálatas 6:15. Acompáñeme por favor a Gálatas 6:15. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva
creación. Entonces decíamos, el último punto que era, salimos a una nueva vida. Cuando nos bautizaron, nos sumergieron, ¿verdad? Entonces en ese momento fuimos sepultados con Él, y cuando salimos a una nueva vida, y como dice Gálatas, a una nueva creación. Amén. Entonces, antes era una marca en el cuerpo, y ahora es una señal ante las potestades, ante lo visible como lo invisible. Amén. Entonces, entonces, la circuncisión ahora ya no vale, así como lo acabamos de leer en Efesios 6:15. Y aquí acompáñenme también a Colosenses 2, versículo 11 y 12. Amén. Colosenses 2, 11 y 12. Entonces la circuncisión ya no es física, pero oiga lo que dice Pablo aquí. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Entonces, ya no hay una circuncisión física, pero en esa muerte hubo una circuncisión, y dice, no hecha con mano, que había que circuncidar nuestra alma, nuestro corazón. Amén. Entonces, ya no se hace la circuncisión al hombre físicamente, sino que ahora en el nuevo pacto entra hombre y mujer en la circuncisión de nuestros corazones. ¿Y dónde se da? En el bautismo en agua. Entonces, recuerde que aquel que era extranjero, porque a los varones se circuncidaban después de nacer, a los 8 días se circuncidaban. Entonces, se circuncidaban después de nacer. Entonces, pero solo eran los varones. No entraban aquí las mujeres. En el bautismo ahora, en el nuevo pacto, la circuncisión es a nuestra alma, y aquí es hombre y mujer. Y entonces el cuerpo pecaminoso es echado ¿dónde? En el bautismo. ¿Entiende por qué es necesario bautizarse? Porque cuando nos bautizamos estamos echando a este cuerpo pecaminoso, así como lo leímos en Colosenses 2, 11 y 12. Amén. Entonces fíjese que en el lavatorio o lavacro es el tipo del bautismo, así como es tipo de la circuncisión, de donde el bautismo y la circuncisión tienen una misma verdad. ¿Cuál verdad? Puede usted preguntar, ¿cuál es esta verdad? Pues que así como en Israel todo aquel que no era circuncidado no podía pertenecer al pueblo, hoy también el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso está en Juan 3:5. Entonces en Israel el incircunciso era muerto. Hoy espiritualmente el que no es bautizado no disfruta de la vida. Por eso en la enseñanza anterior yo decía que aquel que tiene el Espíritu Santo va a buscar bautizarse. ¿Por qué? Porque el que no se bautiza no va a entrar en el reino de Dios. Aquel que no se bautiza, déjeme decirlo en otras palabras, es porque no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Dice que Él convencerá al mundo de pecado, y convencernos también de pecado incluye bautizarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos bautizamos, no desechamos al cuerpo pecaminoso. Y si no desechamos al cuerpo pecaminoso, no nos apartamos del pecado. Entonces, en Israel, repito, el incircunciso era muerto. Hoy, el que no ha sido circuncidado por medio del bautismo, o el que no ha sido bautizado,
entonces espiritualmente no va a disfrutar de la vida. Entonces por eso es necesario bautizarse. Por eso yo aclaraba que hay algunos que por ignorancia no se han bautizado, o por muchas veces por ignorancia o por malas enseñanzas. Esa es otra razón. Muchas veces se enseña mal, y por lo cual las personas creen que hay que cumplir un montón de requisitos para bautizarse. No, solo es creer y ser bautizado. Fíjese que el lavatorio, volviendo otra vez al antiguo pacto, era el paso previo para entrar al lugar santo, el lavatorio. Entonces el lugar santo es el tipo de la vida de Dios en disfrute, o sea, el reino espiritual, ¿sí? En disfrute, sino para el bautismo. No se entra en tal espera. Por esa razón era que en la iglesia primitiva de inmediato bautizaban a los convertidos. Entonces, en el antiguo pacto el lavatorio era para entrar al lugar santo. Y entonces ahora nosotros, para poder disfrutar de este reino, ¿qué tenemos que hacer? Bautizarnos. Amén. Ahora, quiero que me acompañe. Vamos a tener una lectura, o vamos a entrar una parte del estudio en Hechos 8. Acompáñeme a Hechos 8, que es donde vamos a centrar la enseñanza. Hechos 8. Del 27 en adelante. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Sabe qué me llama la atención antes de continuar? Que fíjese que en el 27 dice que este etíope, que era eunuco de Candace, era funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, estoy en el versículo 27, y había venido a Jerusalén. ¿Para qué había venido? Para adorar. Quiere decir que hay muchos al día de hoy que están en la iglesia y que por tal vez la enseñanza no correcta pueden pasar hasta 6 meses, un año esperando que alguien los bautice, porque aún en la iglesia cristiana se les exige un seminario, que no estoy en contra en que se enseñe, pero no puede pasar mucho tiempo. Es bautizarse. Alguien recibió al Señor, entonces hay que decirle: mire, es tiempo que usted se bautice. Sigamos. Estoy en el 32. El pasaje de la escritura, 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron Felipe y el eunuco no le vio más, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Entonces aquí vemos la historia de este hombre. Mire
qué bendición que este hombre, fíjese, ya regresaba de adorar e iba de regreso para Etiopía, ¿verdad? Y ya venía de regreso, y qué misericordia que el Señor mandó a uno para que él no regresara igual. Porque este hombre, aquí lo primero que podemos ver en el versículo 27 es que el eunuco tenía sed de Dios. Entonces Dios envió a su siervo Felipe con el fin de testificarle de Cristo y de la remisión de pecados. Así el Señor, mire la misericordia, así como el Señor ha puesto personas en nuestra vida para que nos enseñen la palabra y para que nos bauticemos. Entonces, de ahí vemos que en el 35, Felipe le muestra por las Escrituras que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante habrá sido, ¿verdad?, encontrar al eunuco y que Felipe le dijera: ¿entiendes lo que lees? Y este eunuco no era una persona sin una formación educativa, no era cualquier persona, era el que estaba por encima de todos los tesoros. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? ¿Por qué recalco esto? Porque la sed de Dios es para todos. Y muchas veces creemos que por tener un conocimiento lo vamos a entender todo. Y aquí estamos viendo que este hombre tenía conocimiento, pero no podía entender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser revelada, y revelada por medio del Espíritu Santo. Y no importa la condición social, no importa si se tiene o no se tienen estudios. Pedro era un pescador y el Señor lo convirtió en el apóstol para los judíos. ¿Ve? ¿Quién hizo la transformación? El Espíritu Santo. Y Pablo era una eminencia en la religión o en la fe judía que tenía. ¿Y en qué lo convirtió? Lo convirtió en el apóstol para los gentiles. Dios utiliza a quien a Él le plazca, pero para que Dios nos pueda utilizar tenemos que cumplir las ordenanzas, y para cumplir las ordenanzas tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, en el versículo 36 notamos que Felipe, además de testificarle a Cristo, le enseñó las ordenanzas de Cristo a los salvos. No solo le explicó, porque le pregunta, ¿aquí el profeta Isaías habla de él o de quién habla? Y le explicó que hablaba de Cristo. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué le dio toda esta enseñanza? ¿Es parte de un ritual? ¿O es ordenanza para bendición? ¿Por qué es necesario esta enseñanza? Porque el cumplir las ordenanzas de Dios nos va a llevar a bendición. Lo hizo por la importancia que tienen las ordenanzas de Dios para nosotros, y porque al obedecerlas hay bendición en nuestras vidas. Amén. Ya aceptamos al Señor, ya lo recibimos, ya lo tenemos, pero tenemos que bautizarnos. Es necesario. Entonces, hay bendiciones que son inimaginables, hay bendiciones que están en nuestras vidas. Mientras nosotros no nos bauticemos, no van a haber cambios. Y mientras no hayan cambios, difícilmente nosotros podamos ser testimonio para nuestras familias, para aquellos que están cerca. No podemos ser luz a aquellos que están necesitando. Hay mucha gente que está sedienta de Dios, como este eunuco. Entonces, en el versículo 37 dice: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Fíjese, aquí Felipe ya no le habló de una circuncisión física, pero sí una circuncisión espiritual. ¿Que dónde se daba? En el bautismo. ¿Y cuándo se tiene que dar? Después de nacer, así como en el antiguo pacto. Después de nacer, a los tantos días se circuncidaba. Ahora
antes había que esperar cierto tiempo, hoy no hay que esperar. Este hombre fue bautizado el mismo día. Amén. Entonces Felipe estudia, escudriña el eunuco para enseñarle el bautismo. Quería él estar seguro de que si de verdad había una genuina conversión en él. ¿Y qué notó en él? Bueno, un profundo cambio que le haría testificar diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto fue suficiente para Felipe. Ahí lo vemos otra vez. Acompáñeme. 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: oiga la convicción de este hombre. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué se necesita para ser salvo? Creer que Él es el Hijo de Dios, que murió y resucitó el tercer día, y es mi Salvador, y es el único intermedio para llegar al Padre, y que solo Él nos puede dar la salvación. Y el eunuco fue bien claro y dijo: Él es el Hijo de Dios. Y entonces viene Felipe. Mire qué increíble, ¿verdad? Y mandó a parar el carro y descendieron al agua. Qué increíble, qué tremendo es esto. ¿Por qué? Acompáñenme a Romanos 10:9. Vamos a leer una cita más, porque esto es muy importante. Porque así como el bautismo es público, también nuestra confesión es pública. Amén. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo tiene que ser la confesión? Pública. ¿Cómo tiene que ser el bautismo? Público. No necesariamente no estoy hablando que tenemos que traer a 50, no, hay que confesarlo. Hay que hacer una declaratoria pública. ¿Por qué? Por lo visible y por lo invisible. Y entonces cuando vemos aquí en el 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ¿qué respondió? La certeza de su salvación. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que vemos allá en Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces lo confesó, y ahora venía la parte de descender. Amén. Entonces, porque dice, y yendo en el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, ¿qué hizo Felipe? Constatar antes con la persona. Entonces, cuando se va a bautizar a alguien, se le pregunta: ¿usted ya aceptó al Señor? Sí, ya lo recibí. Ok, eso es lo que se necesita. Sí, ya lo recibí. Ok. ¿Usted viene con un corazón sincero? Yo creo que sí, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Sí, pero es mejor cuando tenemos un conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque el eunuco estaba tan sediento. Fíjese cómo estaba el eunuco tan sediento, que el Señor fue fiel a su vida, que le mandó a alguien que le explicara. Y muchos se han bautizado probablemente sin el conocimiento y por una obediencia. Pero es necesario también saber qué ha hecho uno, como yo le explicaba el miércoles pasado, de cuando fue la primera vez que me bauticé, y cuando yo entendí, me volví a bautizar. Entonces, siguiendo, entonces en el 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, después que le hace Felipe al eunuco el examen, ambos descendieron al agua, y dice que Felipe lo bautizó.
Esto es que lo sumergió. Y lo sumergió en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarándolo públicamente que era salvo. Mire cómo es el Señor, que no fue casualidad de que encontraran agua después de la explicación que el Señor le haya dado al eunuco por medio de Felipe, ¿verdad? No es una casualidad. Entonces tampoco es una casualidad, creo yo, déjenme verlo así, de que el Señor nos esté permitiendo ahora comprender qué es el bautismo. Y ahora cuando yo comprendo que es parte de las dos ordenanzas, y cuando yo comprendo que el bautismo significa sepultar mi vieja naturaleza, y que cuando salgo a una nueva vida y que empieza una renovación en mí, entonces uno empieza a comprender y dice, esto es el bautismo. Amén. Entonces, en el versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y oiga cómo se fue el eunuco. Y siguió gozoso su camino. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se fue gozoso? Porque había una nueva vida. Empezaba un cambio en su corazón. Y es necesario que ese cambio inicie en nuestro corazón. Entonces, el relato termina diciendo, se fue el etíope gozoso. Entonces sabemos que ninguna palabra de la Biblia está puesta de más. Cada uno tiene un propósito definido. Por lo que tenemos base para decir que el gozo del etíope se debe a lo siguiente. Había encontrado al Dios verdadero. Y lo hizo por el único camino de salvación, Cristo. Ahora, fíjese que este hombre tenía la facilidad, por su posición, por la posición que él tenía dentro del reino donde él estaba, vemos aquí que él podía viajar a cualquier lado. Dice que él estaba sobre todos los tesoros, era un administrador. Entonces, y había llegado ¿qué? A adorar. Vemos la sinceridad en el corazón. Y eso es lo que el Señor ve. Es que mire, al Señor no lo vamos a engañar, no lo podemos engañar. Usted y yo podemos creer que estamos haciendo algo bueno y no es así. Por eso he hecho énfasis tanto en esta enseñanza como en las anteriores, de que si alguno de nosotros, bueno, no me voy a incluir, la verdad, si alguien recibió al Señor por un compromiso, si alguien ha recibido al Señor porque le gustaba a alguien y por cumplir y por quedar bien con la familia, es necesario. O si alguien fue a la iglesia porque le dijeron de que el que va a la iglesia recibe bendición de Dios y Dios le da trabajo, empleo y provisión, debe de comprender esto, de que el Señor conoce con qué intención lo hemos hecho. Y no se sienta mal, para nada, si es necesario volver a aceptar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a sentirnos mal cuando estamos comprendiendo su palabra? ¿Por qué me voy a sentir mal yo en decir, bueno, ya entendí o estoy comprendiendo qué es el bautismo y para qué sirve? Me voy a volver a bautizar, ¿qué va a decir mi familia? No importa lo que pueda pensar su familia, sino que usted haga las cosas ahora con un conocimiento. Y es importante. Muchas veces la gente le dicen a uno, no, es que usted ya aceptó al Señor y no es necesario reconciliarse. No, claro que sí, pongámonos a cuentas con Él. Pongámonos a cuentas con Él, es necesario. ¿Para qué? Lo vamos a ver, ¿verdad? En el siguiente tema. ¿Para qué es la cena del Señor? Para recordar su muerte. Y entonces, y es para que nos pongamos a cuenta con Él. Así que yo le insto, si usted es de las personas que en algún momento aceptó al Señor por un compromiso,
vuélvalo a hacer. Acérquesele ahí a su pastor o hable y dígale, mire hermano, yo quiero volver a aceptar al Señor, hágalo. Tal vez ahorita por la situación, ¿verdad? Que no se puede, en algunos casos no se pueden reunir. O mire, cuando haya bautismo, mire, yo me quiero volver a bautizar. Yo tenía 15 años cuando yo me volví a bautizar y ya mi padre ya tenía la iglesia. Y a mucha gente, ya me habían visto tomar a mí la cena del Señor porque yo me había bautizado antes. Entonces, y yo tomé la decisión de volverme a bautizar otra vez, sin importar qué iba a pensar la gente de mí, o qué iban a decir, o tal vez porque peco. No, es que no tiene nada que ver. Es hacer las cosas según la palabra del Señor. Entonces, ¿qué recibió este eunuco a cambio? Vida eterna, porque recibió ese día la salvación. Él había ido a adorar, pero no era salvo, fíjese. Él había ido a adorar, pero no era salvo. Él había ido a adorar, pero él no había sepultado su vida pecaminosa o ese cuerpo pecaminoso. Él había ido a adorar y no tenía una nueva vida. ¿Me comprende lo poderoso que es el Señor? No tenía una vida nueva, pero él había ido a adorar y el Señor tuvo misericordia de él, que no permitió que llegara a su destino sin haberlo conocido verdaderamente y sin que se bautizara. Y entonces dice que se fue contento, se fue gozoso en su camino. Claro que sí, tenía una nueva vida, estaba cumpliendo la palabra del Señor, y eso tiene que estar en nuestros corazones. Entonces ya no estaba muerto en sus delitos y pecados, ya había paz entre Dios y él. ¿Se recuerda la justificación? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué se fue gozoso? Porque ahora había paz entre Dios y él. ¿Qué más? ¿Por qué se fue gozoso? Porque obedeció. ¿Y cómo él sabía que había obedecido? Por el Espíritu ahora que él tenía. Él había obedecido. Había dado el primer paso de obediencia. Y entonces hubo un cambio. ¿Quién no se alegra cuando tiene un nuevo cambio, una nueva vida? Este hombre tuvo un nuevo cambio y es lo que todos nosotros debemos de experimentar. Así como estábamos hablando en la enseñanza anterior, usted y yo debemos de experimentar la santificación progresiva. La santificación instantánea fue el día que lo recibimos. Quiere decir que este hombre, mire, este hombre ese mismo día que recibió la santificación instantánea, se bautiza. Por eso se fue gozoso, porque cuando regresó salvo, en paz con Dios, había empezado la regeneración y había empezado la santificación progresiva en su vida. Entonces, hay que dar ese primer paso porque es obediencia al Señor. Podemos hacer cualquier cosa. La palabra dice que Dios se agrada de los que le obedecen más que de los sacrificios. No está diciendo de que no le gustan los sacrificios, no. Pero primero es obedecerle, porque si usted hace sacrificios sin obedecerle no sirve de nada. Pero si usted obedece y hace sacrificios, Él los acepta. Entonces se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como Dios había mandado. ¿Qué hizo el eunuco con el Señor? Lo honró. Amén. Entonces yo espero que usted quede claro, ¿verdad? Quede claro esta segunda parte del bautismo en agua. Y si usted ya lo ha hecho, pues alégrese porque ahora tenemos paz para con Dios y debemos de procurar con nuestra vida vivir una santificación progresiva. Amén. ¿Por qué? Porque ya dejamos a un lado el cuerpo pecaminoso, todo lo que nos ha sucedido o todo aquello que nos separaba, mejor dicho, todo aquello que nos hacía estar separados de Dios. Amén.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la alegría que usted y yo deberíamos de vivir día a día, de que ya no estamos condenados. Entonces, quiero unas conclusiones para ir finalizando el tema. No son los sacrificios a Dios lo que hacen que se reciba mayor gozo. No son los sacrificios, es obedecerle y temerle. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces se ha enseñado de un púlpito de que usted tiene que congregarse todo el tiempo, que sí es lo correcto, que usted tiene que servir porque Dios quiere servir, o es que todo el tiempo, que también es correcto. Pero si usted y yo no obedecemos y cumplimos su palabra, de nada sirve. Entonces, ¿por qué? De nada sirve que usted no falte a ningún culto. De nada sirve que usted sea el mejor servidor. De nada sirve que usted ofrende y diezme si usted no está llevando una vida de santificación o consagración. Porque no es un trueque. No es que yo voy a ofrendar o que voy a diezmar. Es que no solo es eso. Si no cumplimos también lo que dice su palabra de diezmar, es algo muy personal lo que nos va a suceder con Dios, pero ese no es el tema. Estoy hablando de que muchas veces nosotros queremos decir, bueno, pero yo diezmo, yo ofrendo, pero no obedezco. Y quiero seguir viviendo mi vida fuera de la iglesia como yo quiera. No es así. Entonces, el Señor espera que nosotros le obedezcamos y le temamos. ¿Y cómo es? Cumpliendo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Santificarnos. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que ser integral, tiene que ser completa, completo, no a medias. Tenemos que ser lo mejor en todo. Entonces, ¿qué quiere? El deseo de Dios es producir en nosotros, su pueblo, su iglesia, un espíritu de obediencia. ¿Por qué? Porque hay que cumplir, ¿verdad? ¿Creo yo en el Señor? Sí. Hoy me tengo que bautizar y después cumplir su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová. Y el principio de la sabiduría. ¿Y cómo es la sabiduría? Por medio de su palabra. Amén. Entonces, es el bautismo uno de los pasos de obediencia que llevarán a los convertidos a dar testimonio. Amén. El bautismo más nuestra vida, nuestra lucha a diario son los elementos que deben de dar testimonio de nuestras vidas. Nosotros debemos de ser luz, somos sal y luz. Y qué triste es cuando nosotros somos sal y hemos perdido el sabor. Y qué triste es que éramos luz y la hemos apagado. Entonces, tenemos que desear, y con esto termino, tenemos que desear vivir como Dios manda. Tenemos que desear vivir la vida que Dios dejó para nosotros. ¿Y cómo es? Obedeciendo su palabra. El que obedece recibe bendición. El que obedece, Dios está presto a escucharlo. Amén. Así que, hermanos, con esto finalizamos el tema de bautismo en el agua. Amén. Creo yo, si no es que creo, sí ya sé cuál es, pero déjenme decirlo así. El otro miércoles vamos a ver qué es la cena del Señor. ¿Por qué? Porque como le dije desde el principio, vamos en orden. No puedo explicarle qué era la cena del Señor sin primero explicarle qué era el bautismo en agua. Amén. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque el que nos nace del Espíritu y del agua, Espíritu y de la palabra,
no puede tener parte conmigo, nacer de nuevo. Pero ya cuando nacimos de nuevo, tenemos ahora que cumplir con estas dos ordenanzas, que es bautizarnos y la cena del Señor, hermanos. Así que para mí ha sido un privilegio, créanme que para mí es un privilegio no merecido el poder enseñar la palabra del Señor y que sea Él, no yo, que sea Él el que nos revele su palabra. Amén. Y que tengan una noche de descanso y que el Señor les bendiga. Oramos para despedirnos. Padre, te damos gracias a esta hora, gracias porque, Señor, tú nos permites o nos has permitido reunirnos una vez más. Bendice a cada uno de tus hijos donde estén en sus hogares o a la hora que estén viendo, Señor, esta enseñanza. Que haya el deseo en nuestras vidas de obedecer a tu palabra y de vivir la vida que tú has dejado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y un fuerte abrazo y un saludo desde Misión Cristiana Judá, Texas, en Esplendora. Dios les bendiga.